con la negociación salarial suele haber un montón de miedos, ¿o no? ¿Qué miedos tenéis con la negociación salarial? Venga, va. Espera, ¿dónde está el micro? Bien. Es decir, que tú piensas que si tú te pones a negociar no te van a coger, ¿no? Vale. Yo os intentaré explicar cómo trabajamos los que seleccionamos, ¿no? Para que os quedéis un poco con la idea y que veáis que esto a lo mejor es una creencia limitante más que una realidad, ¿no? Muchos de los miedos que tenemos están más en nuestra cabeza que en la realidad, ¿no? Pero para eso tenéis que entender cómo funcionamos los que seleccionamos, ¿ok? ¿Qué más miedos tenéis? Sí, Ah, ese derecho a venir. Porque a lo mejor no tengo tanta experiencia, tanta formación y que van a pensar que soy muy egocéntrica pensando que pido más de lo que realmente soy yo. vale. Vale, entonces el miedo a, en el fondo, que no tengo suficiente como para negociar, ¿no? Pero eso es el juego. Eso es el juego, porque si vosotros no negociáis, nosotros sí que vamos a negociar, ¿no? Porque obviamente vamos a intentar ajustar los sueldos al máximo dentro de lo que es el rango salarial, ¿no? Entonces sí que es cierto que existe un montón de miedos. Esto lo intentaré aclarar, el tuyo también, ¿vale? ¿Hay más miedos? Sí. Más con miedo es pues, ¿Cuánto generamos? Hombre, es cierto que al final tú tienes que aportar algo, porque si no aportas algo, ¿no? Pues la empresa tampoco va a pagar, ¿no? Eso es un win-win. Tú aportas y yo te daré un sueldo. Lo que a lo mejor no tenemos tan claro que aportamos, ¿no? Y eso también es una reflexión. Porque básicamente yo creo que más o menos todos hemos trabajado, ni que sea vender rosas en San Jordi, haber trabajado en un bar, haber trabajado en una tienda, haber hecho el inventario no sé dónde. Hay mucha gente que ha hecho cosas, ¿no? Pero a lo mejor ahí hay una falta de confianza y de autoconfianza y de creértelo. Si tú no te lo crees, en la negociación estás perdido, ¿no? ¿Vale? Entonces yo acabaré la charla dando frases de lo que os puede decir la empresa y qué tipo de respuestas podríais dar, ¿no? Para que tengáis también pues lo que no sé si se colgarán las transparencias después o se pueden enviar. Bueno, esto ya lo veremos, ¿vale? Pero la idea sería también poder enviaros algo, ¿vale? ¿Sí? Aquí hay un miedo. Un miedo, una creencia limitante. Vale, que en muchas ofertas te sale que el salario es debido a tus competencias. Entonces, claro, siendo un perfil joven, realmente la pregunta es, ¿en qué puedo competir si no tengo realmente ni experiencia, una experiencia laboral? O sea, ¿qué te basas que yo pueda negociar si no tengo? Hay dos tipos de competencias, las técnicas y lo que llamamos las soft, ¿no? Y después hay competencias, las técnicas, por ejemplo, si tú has trabajado en un bar y has aprendido, si has trabajado en un bar, has aprendido a trabajar bajo presión, por ejemplo, ¿no? Esta competencia concretamente es transversal, es decir, da igual que sea en un bar a que sea en un banco, para decir algo, ¿vale? Porque si tú has aprendido a trabajar bajo presión, pues al final trabajar bajo presión es lo mismo en un bar y es mucho peor en el bar, de todos modos, que en un banco, ¿no? Entonces, en el fondo, lo importante ahí es que tú identifiques estas competencias para poder venderlas, porque lo que está claro en un proceso de selección, tú te estás vendiendo positivamente, ¿no? Estás vendiendo con un conocimiento, experiencia y actitud. Y en vuestros perfiles, en los perfiles junior, lo que, lo que también impacta mucho es la actitud. Y la actitud no me da hasta que tú me digas, no, yo soy una persona súper abierta. Yo tengo que percibir que durante la charla eres una persona súper abierta. Porque yo me acuerdo de una entrevista que tuve y, y le digo al candidato, y bueno, ¿y tú cuál es tu característica principal? Y me dice con este tono, es que yo soy una persona muy dinámica. Y tú dices, madre mía, no, no, esto es el momento de demostrarme que eres dinámico, ¿no? Es un poco la idea. Pero bueno, voy a hablar de competencias también, ¿vale? Más miedos, ¿no? Vale, partimos de la base que tenemos 4 miedos principales, ¿sí? Perfecto. Venga, reflexiones generales. Cuando hablamos de salario siempre hablamos en bruto anual,
¿vale? No vayáis a negociar hablando de neto mensual o de semanal o de lo que sea, ¿vale? Sí que es cierto que hay mercados como el norteamericano donde según qué puestos podéis negociar en semanal, pero en Europa y en Barcelona y en España en general es bruto anual, ¿vale? ¿Por qué bruto anual? Porque esto lo define los convenios colectivos. Los convenios colectivos, que es el mínimo que se utiliza como base para pagar, ¿vale? Pues habla de bruto anual. Entonces yo mi recomendación como junior, si tenéis una empresa que en vez de hablaros de bruto anual os habla de mensual, salir riendo porque no es seria. Así de claro, ¿vale? Es decir, que al final una empresa seria te va a hablar en bruto anual. Y después, pues las retenciones correspondientes, que es el 6.4 de seguridad social y el IRPF que te corresponda según el sueldo que tú negocies, ¿sí? En mi uni tenemos una media salarial de 30.000 para los juniors que acaban la carrera, lo que significa que es muy alta. Es muy alta, ¿vale? Eh, Diferencias culturales. Vosotros no tenéis, por lo menos en Europa, que plantear, no preguntéis nunca el sueldo, ¿vale? Eso es algo que planteamos nosotros. Está muy mal visto. Hay una relación con el dinero en Europa muy rara, ¿no? En Estados Unidos es muy directo. Tú llamas a un candidato y lo primero que te pregunta el candidato es cuánto pagáis. Y si le interesa, sigue en la conversación, y si no le interesa, te dice, chao, no me interesa, ¿vale? Aquí, si tú preguntas a la primera llamada cuánto gano, es como preguntar cuántos días de vacaciones tengo. No funciona, ¿vale? Son diferencias culturales que simplemente tenemos que integrar. Por lo tanto, tendremos que esperar a que el seleccionador, pues en el fondo, os plantee pues el sueldo bruto anual que os quiero ofrecer, ¿sí? Y si no dice nada, pues obviamente y estáis a punto de entrar, pues eso ya lo tendréis que preguntar, ¿no? Pero en general no os toca a vosotros, ¿vale? ¿Por qué se puede negociar? Porque cuando definimos, yo creo que eso es la base, cuando definimos, la Carla, cuando definimos un salario en las empresas, siempre definimos un rango, entre 20 y 24, entre 24 y 28, entre 28 y 32, siempre. Dice que nadie te va a venir en interno diciendo, no, pues este puesto lo vamos a pagar 24.475. No, entre 20 y 24, 24 y 28. ¿Qué ocurre si no negociáis? ¿Qué importe os voy a proponer si no vais a negociar? Si tengo entre 20 y 24, ¿cuál es el importe que os voy a proponer? ¿Cuál 20? ¿El más barato? O a lo mejor 19 porque así me cuelgo la medalla en interno, ¿no? Digo, mira lo que he conseguido, ahorrar 1.000 euros en este salario. Y me va a dar más margen para un progreso, para una evolución, ¿no? ¿Sí? Entonces esto yo creo que es un punto clave. Después, cualquier experiencia es válida. Tenéis experiencias. Hoy no tenemos tiempo, ¿no? Pero si os preguntara qué habéis hecho, yo estoy convencido que habéis hecho algo. Habéis trabajado en un bar, habéis vendido rosa en San Jordi, habéis hecho 1.000 cosas. Y esto de ahí se trata. Es decir, extraer esta experiencia, que es la que tienes ahora, y complementarla con la actitud durante el proceso de selección, ¿sí? Pero esto sí que hay que aterrizar, ¿no? Es decir, pensar, poner en un papel o en un ordenador y decir, venga, ¿qué he hecho yo, no? ¿Y qué competencias he desarrollado? Y a partir de ahí, ¿cómo vendo esto? Porque en el momento, si yo mi argumento principal como empresa va a ser, ¿cómo te pago más si tú eres junior y no tienes experiencia? Esto va a ser mi argumento principal. Y vuelvo a insistir, si vosotros no negociáis, yo sí que voy a negociar. Porque a mí me interesa controlar los salarios de la gente que entra en la organización, ¿sí? Entonces, ahí está el key point, ¿no? Como se dice, siempre un rango. Cuando la empresa os dice, no puedo pagar más, es mentira. Es mentira. A veces mentimos, omitimos, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunos programas, por ejemplo, programas de graduate programs, que no sé si los conocéis, que son puestos que crean las empresas, que son numerosos. Oye, pues vamos a abrir 30 puestos y son 2 años con rotaciones en diferentes departamentos, ¿vale? Ahí sí que es cierto que no se puede negociar, ¿vale? Porque ahí sí que la empresa dice, venga, 30 puestos para juniors que salen de la carrera, con 2 años dentro de la empresa, con rotaciones departamentales y con rotaciones internacionales, vamos a pagar X. El X suele ser, los graduates se pagan muy bien,
suele ser entre 28 y 32.000, ¿vale? Un graduate program. Y las empresas que tienen graduate program son multinacionales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, primero lo tenéis que creer y para creeroslo tenéis que hacer la reflexión de qué experiencia tengo yo, cómo aterrizo esto, ¿vale? Y cómo lo transmito después al seleccionador. La buena o mala noticia, eso ya depende de cada uno, es que las notas no influyen en el sueldo, ¿eh? No porque tienes supernotas vas a tener un super sueldo. Son dos cosas totalmente diferentes. El mundo real al mundo académico no tiene nada que ver, ¿vale? Lo mismo que un máster tampoco te va, no, es que tengo un máster, entonces voy a pedir más. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Por lo menos a esta altura. En el futuro, dentro de 7 años o 10 años, cuando estudies un máster, sí, a lo mejor. Pero un máster después de un grado, y os lo dice alguien que tiene un pie en el mundo académico, yo, a mis estudiantes, que aquí tengo a dos, no lo recomiendo nunca. ¿Verdad que no hacéis máster ninguno de los dos? Vale. Tengo un nivel de gente que estudia máster muy poquitos, ¿vale? Porque en el fondo yo creo que no aporta valor, aporta mucho más valor en la experiencia profesional para poder negociar mejor, ¿no? Este primer sueldo que yo he negociado, porque a veces yo escucho estudiantes que me dicen, no, es que no importa tanto el dinero, yo lo que quiero ahora es aprender, vale, no importa, pero de esto hablaremos dentro de un año con lo que cobres tú a final de mes, ¿no? No importa, pero tiene una relevancia muy importante, porque el primer sueldo que tú negocias lo vas a arrastrar durante los 3 primeros años que te vas a quedar en la empresa. Normalmente vuestra generación no se plantea más de 3 años como primer trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú entras con X, ¿no? El primer año. El año 2 yo te voy a subir un 2,25. Entonces tendrás X más 2,25, ¿sí? Y el año 3 te subiré un 1,5, porque estos son los incrementos que te hacen las empresas. Nadie viene y te dice te incremento un 25%, ¿no? Entonces, X más un 2,25 más un 1,5. ¿Qué ocurre? Que tú aceptaste un primer sueldo más bajo porque pensabas que te daría más posibilidades, pero cuando tú a los 3 años quieres saltar al mercado laboral, ¿qué pasa? Porque si tú me dices que estás ganando, me invento, 23.000, cuando para este puesto el mercado está pagando 30, ¿qué sentimiento voy a tener yo como seleccionador? Cuando algo es barato, ¿qué sensación os lleváis? A ver dónde me falla el producto, a ver si me dura mucho, a ver si se rompe, a ver si... ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de 3 años, cuando tú quieras cambiar, yo lo único que digo, que no me escuche mucha gente, la única opción que vais a tener es mentir sobre vuestro sueldo. Porque si no, vas a arrastrar este mal sueldo durante muchísimo tiempo, durante muchos años, ¿vale? Y cuando uno miente en entrevista de trabajo sobre su sueldo, mientes en bruto anual, pero la pregunta siguiente es ¿cuánto es esto en neto? Entonces, si tú mientes, tienes que hacer el cálculo de cuánto es en neto para que sea creíble, ¿sí? Venga, va. Negaré haber recomendado mentir, pero bueno, esto es un poco la realidad, es lo que pasa, ¿ok? Entonces, el primer sueldo sí que importa, que es lo que os quería comentar, ¿vale? Entonces, aquí he hecho, me he inventado un mentímetro, ¿vale? Que básicamente son frases o reflexiones, bueno, para que tengas una visión real de lo que está pasando, ¿no? Si me pongo a negociar, me van a quitar la oferta y lo propondrán a otro. No funciona así. Nosotros, tanto en interno como en externo, en nuestras empresas, siempre presentamos 3 candidatos finalistas. 3, ¿no? Y de los 3 hacemos un ranking. Y decimos, mira, esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3. ¿Sí? Vale. Si yo le hago una oferta al 1, le digo, mira, 1, te voy a ofrecer 20.000. Y el 1 me dice, me lo voy a pensar 3 días y luego te digo algo. No corro al 2 para decirle, mira, te voy a hacer una oferta. No, me espero a que el 1 me dé la respuesta. Y cuando el 1 me ha dado la respuesta, pues entonces voy al 2. Y mientras hablo con 2 y 3 y digo, no, es que los managers están de viaje y no podemos dar respuesta. Como si estar de viaje impediría seleccionar a un junior, ¿no? ¿No? Hoy en día estar de viaje no es ningún problema. Si 1 me dice que no, voy a 2. Y si 2 me dice, no, necesito 3 días, hablaré con 3 y diré, oye, se alarga el viaje,
que no... Tú calculas 10 días. En 10 días ya te decimos algo. Y cuando ya 2 me dice que no, entonces voy a 3 y dice, eres el elegido. Y ya. Es decir, no por negociar, no vais a perder la oportunidad. Es más, hay puestos de trabajo donde si no negociáis, estáis fuera del proceso. Un comercial que no negocie, ¿a qué os suena? ¿No? Alguien que quiere trabajar como comercial y no se pone a negociar su sueldo, yo diré, este tío es un batata. Porque el día que tenga un cliente enfrente no será capaz de negociar y dirá que sea el cliente a la primera, ¿no? Entonces, cambiar un poco el chip en la percepción, ¿no? Sobre negociación. Negociación no es engañar, ¿vale? Negociación es intercambiar, llegar a un acuerdo y es un win-win. Ahora, sí que es cierto que si la empresa está dispuesta a pagar 25 y tú pides 40 porque te has metido en la cabeza que ibas a negociar, pues ahí tenemos un problema. Esto es otra reflexión, ¿no? Pero el negociar en sí, dentro de un marco, no es malo, al revés. Demuestra profesionalidad, demuestra interés, demuestra... ¿Sí? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. ¿Dónde está el resto? Pues, Sí, luego os enseño lo que es el proceso de negociación con el punto de arranque, el punto de partida, y os doy fuentes en cada uno, ¿vale? Para identificar salarios, qué fuentes utilizo yo, qué transmito a mis estudiantes, qué les puede ser útil, ¿vale? Lo mismo que para el punto de ruptura, ¿vale? En graduate es muy... No. Es que normalmente no se negocia porque los sueldos de graduate program son muy altos. Un graduate program, no sé, en un HP, para decir algo, en Barcelona son 32 o 34. Llega un momento que dice, bueno, ¿qué vas a negociar, no? Yo tengo un estudiante de esta promoción de este año que entra en Amazon por 55.000 en Figueras. Y dice, ¿qué te vas a poner a negociar? Di gracias, amén, y cierra el acuerdo, ¿sabes? Porque ya no hay mucho más que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces los graduates normalmente son sueldos muy altos. Yo creo que mínimo un graduate program, que recuerdo, un graduate program son 2 años en multinacionales, con rotaciones de departamentos y con rotaciones internacionales. Hay mucha gente que lo quiere hacer, porque obviamente es desinteresante, y los procesos de selección se abren con 1 año de antelación. Es decir, que si tú quisieras trabajar en un graduate program, normalmente se cierran los procesos se cuelgan las ofertas entre septiembre y noviembre. Es decir, que si aplicáis ahora en septiembre, noviembre de 2026, sería para trabajar en 2027. ¿Ok? ¿Sí? Venga, perfecto. Más reflexiones dentro del Mentímetro. No tengo experiencia, no puedo pedir más. No. Esto es el argumento que yo voy a utilizar yo como empresa. Vosotros no. Mira, pues yo tengo una primera experiencia en el sector retail porque trabajo en una tienda, he hecho inventario, relación cliente, he gestionado quejas, me he encargado del escaparate, me he encargado de las facturas, lo que sea, ¿no? Eso se puede pasar a un bar, se puede pasar a muchos entornos. He vendido rosas en San Jordi, he hablado con los proveedores, relación cliente, las quejas, la caja. Bueno, pues al final te lo tienes que creer un poquito. Ahí sí que embellecemos un poquito las cosas, ¿no? ¿Sí? Venga, va. El salario fijo es lo único que importa, tampoco. Podéis negociar muchos factores dentro del sueldo. Puedes negociar el fijo, puedes negociar beneficios, puedes negociar bonus y puedes negociar variables. Beneficios que pueden ser tangibles o intangibles. Intangible, necesito el viernes por la tarde porque me apuntaba a un máster, ¿no? Oye, pues esto en un momento dado se podría. Alguien que acaba ahora la carrera, oye, y que se ha cogido un viaje en verano, podría decir, oye, mira, yo podía entrar en septiembre. En el fondo, forma parte de la negociación salarial, que es la última que tienes, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cosas yo creo que son importantes. Si tú no negocias, tener muy claro que yo sí que lo haré, ¿vale?
Y, y mi argumento principal va a ser, no te puedo pagar más porque eres... Esto va a ser el argumento matador. Las empresas no están acostumbradas a que los juniors negociéis. No están acostumbrados. Es más, a mí me dicen, no, si nosotros no negociamos, no pueden negociar los juniors. Digo, ¿cómo que no? Digo, y entonces el puesto este, ¿a cuánto lo tienes? Ah, bueno, entre 20 y 24. Digo, ¿ves que hay negociación? Hombre, no es lo mismo 20 que 24. Vale, que tampoco te vas a hacer millonario con los 24, ¿no? Pero quiero decir que hay 4.000 de diferencia. Que a final de mes, pues esto se va a notar en la buchaca, ¿no? ¿Sí? Los recruiters siempre decimos la verdad, pues no. Si tú me preguntas cuántos candidatos finalistas hay, siempre habrá 3. Porque si te digo que eres la única o el único, ¿qué va a pasar? Me vas a pedir el doble. Entonces, no, bueno, si queréis preguntar, pero ya veréis, os daréis cuenta que siempre la respuesta es 3. Son 3, ¿vale? Entonces, sí que omitimos cosas, ¿vale? Tienes que aceptar la primera oferta. Tampoco, yo siempre digo a mis estudiantes, daros el lujo de pedir 24 horas. Oye, pues es una decisión muy importante y me lo quiero pensar. Os doy una respuesta mañana a la misma hora. ¿Qué puede pasar en este espacio-tiempo? Que al final a mí me dé miedo perderte y que en el fondo yo hable con el manager y diga, oye, me da la sensación que lo vamos a perder. ¿Por qué no le ofrecemos 2.000 más? O 3.000 más. Esto es lo más que podría pasar. Y si no, el día siguiente, tú a la hora comprometida, le llamas y dices, oye, pues sí, acepto vuestra oferta. Y estoy súper entusiasmado, entusiasmada con lo que me estáis proponiendo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Esto ya ha quedado claro. Al final, la negociación no es engañar, ¿vale? Sino que es alinear expectativas y es un win-win. Yo creo que esto es, no hay que tener miedo a negociar. Y nada puede pasar siempre y cuando tú seas candidato finalistas, ¿vale? Os daré unas cuantas pistas que en un momento dado os pueden ayudar a identificar que eres candidato finalista o no, ¿ok? Entonces, elementos de negociación, como comentamos, sueldo fijo, bruto anual, bonus, variable, beneficios. Podéis ir jugando con los 4. Mi recomendación es, primero cerráis el fijo, cuando ya está cerrado, vais al bonus, cuando ya está cerrado, vais al variable y después vais a los beneficios. Si ponéis todo encima de la mesa al mismo tiempo, lo más probable es que yo vaya jugando y os propondré cosas por aquí, porque por aquí no me implica nada, ¿vale? El sueldo fijo, una vez que yo os pongo un sueldo fijo, es inamovible. El año que viene no te puedo reducir el sueldo fijo, pero si es un variable sí que puedo ir jugando con el variable. Entonces hay que fragmentar en la negociación, segmentar, ¿vale? ¿Sí? Venga, eso es lo que es una negociación salarial, ¿no? Una negociación general. Como siempre en la negociación, el primero que da un número es el más débil. Si tú eres el primero en dar un número, eres el más débil de la negociación. Por eso mi argumento principal es, a la pregunta que te van a hacer de cuánto quieres ganar, devuelve la pelota. Que luego os diré cómo, ¿no? Pero intenta devolver la pelota. Porque en cualquier negociación el que se posiciona primero es el más flojo, el más débil. ¿Qué pasó a una estudiante mía que estaba en Amazon en un proceso y le pidieron cuánto quieres? No había analizado nada, no había mirado nada. Entonces hizo 32 y le dieron 32. Entró a 32. Y a cabo de 6 meses me llama y me dice, ¿tú sabes que he sido tonta? Digo, ¿por qué? Dice, pues que me he dado cuenta que todo el mundo empezaba a 42. Claro, si tú dices 32, pues la empresa que te va a dar 32. Aunque en Amazon, pues parece ser que a este puesto todo el mundo entraba en 42. ¿Vale? Entonces, intentar devolver la pelota. ¿Sí? Vale, ok, entonces, tenemos 3 elementos. El punto de ruptura, el punto de partida y en el medio el objetivo a donde vamos a llegar. Si tú quieres 28, no pidas 28, pide 32. ¿Vale? Ok, entonces, punto de ruptura yo creo que es el más importante porque el punto de ruptura es, a partir de este punto, es cuando en realidad estáis perdiendo dinero.
Esto sí que es cierto que si sois de Barcelona y os quedáis a trabajar en Barcelona no tenéis mucha preocupación, ¿no? Si estáis en casa de vuestros padres, lo que sea. Pero imaginaros que queréis ir a trabajar fuera. Te quieres ir a Ginebra o a Londres y te dicen, te vamos a pagar 40.000 y tú dices, guau, 40.000, un montón de pasta. Pues 40.000 en Londres vives bajo los puentes, porque no te da para vivir, ¿no? Entonces, hay que hacer este análisis de, en base a mi situación real, ¿está alto? Vale. En base a mi situación real, ¿cuál es mi punto de ruptura? ¿Vale? Y entonces mi punto de ruptura, para calcularlo, es este Excel, que también lo hacemos en clase. Cojo el Excel y digo, venga, yo en septiembre, se acaba ahora en junio, en septiembre, ¿cuáles van a ser mis necesidades? Si comparto piso y lo pagaban mis padres, a partir de ahora lo quiero pagar yo, pues venga. En la habitación, 600, 700, lo que os cueste. La compra, el seguro, el gimnasio, la gasolina de la moto, si es eléctrica, cuánto te cuesta cargarla, todo. Entonces, coges el Excel, perdón, y vas calculando en mes, ¿no? Cuánto necesitas al mes para vivir, ¿vale? Y ojalá que haya estudiantes que me dicen, no, si a mí me paga todos mis padres, digo, ya, pero en algún momento tus padres dejarán de pagarte, ¿no? Digo yo, no sé, esto ya es cultural, a lo mejor, ¿vale? Entonces, y haces el cálculo, lo tienes en mensual, y una vez que lo tienes en mensual, lo multiplicas por 12. Y entonces tienes tus necesidades anuales, y sabes que por debajo de esto no te compensa trabajar. Hombre, todos trabajamos para aprender, para disfrutar, pero también para ganar dinero, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es un punto muy importante, el calcular tu punto de ruptura. Y si te planteas ir a trabajar fuera, es básico. No puedes pensar ir a trabajar fuera sin haber calculado tu coste, tu punto de ruptura. Oye, en Ginebra, ¿qué vale la cesta de la compra? ¿Qué vale un alquiler? ¿Qué vale no sé qué? ¿Qué vale no sé cuánto? Digo Ginebra porque Suiza es uno de los destinos que más va la gente porque es con mejores sueldos, ¿no? Un junior en Suiza empieza alrededor de 97.000, 97, 100.000 euros brutos año, ¿vale? ¿Ok? Bueno, entonces, punto de ruptura, sí. Es decir, que si el seleccionador te dice, te propongo 24 y tu punto de ruptura está en 25, tienes que decir, muchas gracias, pero no vale la pena. Trabajar para perder dinero no vale la pena, ¿vale? Vale que tenemos cosas más importantes, el aprendizaje, el crecer, no sé qué, pero también hay que ingresar, ¿no? Por lo menos es mi opinión personal. Entonces, después para el punto de partida, que es este, ¿no? ¿Yo qué fuentes utilizo? Que es para contestar a tus preguntas, ¿no? Yo utilizo dos fuentes esenciales. Una encuesta de Michael Page, ¿vale? Que va analizando los departamentos y va tomando en cuenta los años de experiencia de los candidatos y el tamaño de la empresa, ¿vale? Luego os enseño el de Michael Page, ¿vale? El de Randstad, que también es una encuesta muy bien hecha, que también utilizo yo cada año, ¿vale? Imagínate que estás de prácticas o has hecho prácticas y intuyes que la empresa te va a proponer algo. Hombre, lo que tienes que hacer es saber los demás juniors con qué salario han entrado. Y entonces esto implica que tienes que preguntarlo. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes el viernes en el after work con 3 cervezas, es muy fácil. Oye, ¿tú cuánto ganas? ¿No? ¿O con cuánto empezaste? Y si él empezó hace 2 años con 28, pues tú plantéate en pedir 34. Y entonces se cerrarán algo entre 28 y 34. Lo más probable 32, ¿no? ¿Vale? Contactos de LinkedIn que podéis tener, alumni, ex estudiantes de la universidad donde estáis estudiando. Hombre, yo creo que sería buen también. Oye, tú que he visto que trabajas en Danone, ya que están ahí. ¿Con qué salario has empezado? Os da una indicación, ¿no? Para poder moveros. Eso es fundamental, porque si no, cuando uno se pone a negociar, la tendencia también es a pedir demasiado, ¿no?
decir, la empresa puede estar dispuesta a pagar hasta 28, pero tú vas a pedir 42 o menos. Ahí sí que quedas fuera absolutamente, ¿vale? Perfecto. Exalumnos, tenéis Glassdoor también. A mí no me gusta mucho el Glassdoor, pero bueno, es una herramienta que podéis utilizar. Y aquí tenéis la de Marketplace, por ejemplo, ¿veis? Entonces aquí he cogido banca de seguros y consultoría, pero bueno, hay muchos sectores y departamentos. Vais viendo que siempre hay un rango. ¿Sí lo veis? Entre 31, 39, 37, 46, 28, 42. Y entonces aquí calculan, bueno, diferencia Madrid de Barcelona en este caso, y os calculan también en base a los años de experiencia. En otros departamentos también toman en cuenta el tamaño de la empresa, pequeña, mediana o grande. Y entonces, pues esto te da una pauta, ¿no? Para saber qué pedir, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo sabes que eres finalista? Al final, el saber que eres finalista es lo que te va a dar fuerza para poder negociar, ¿no? Si el seleccionador te pregunta si estás en otro proceso, es que obviamente estoy interesado en ti, si no, a mí qué me importa que estés en otro proceso o no, ¿vale? Si el seleccionador te pregunta que cuándo te podrías incorporar, pues también, si no me planteo, no me proyecto y no te veo dentro, es que no tiene sentido esta pregunta, ¿no? ¿Vale? Si te pido referencias profesionales, solo comprobamos las referencias de los candidatos finalistas, porque el pedir referencias implica una llamada telefónica de 20 minutos, 25 minutos, solo lo hacemos a gente cuando son finalistas, ¿vale? Normalmente los dos últimos. Y si de golpe te das cuenta que el seleccionador te empieza a contar una película de la empresa, y damos ticket restaurante, y hacemos barbacoa, y hacemos fiesta, y hacemos no sé qué, y damos la fruta gratis, y no sé cuánto, bueno, es que el seleccionador se está proyectando y te está viendo dentro. O si se vuelve súper simpático, pues también es que eres un candidato finalista. Y esto te da pie para analizar y decir, venga, va, pues a partir de ahí tengo que tener mis argumentos, tengo que tener el análisis de mercado hecho y siempre arrancar un poquito por encima para poder cerrar en el medio, ¿sí? Venga, Ernest. Preguntas-respuestas, y con esto casi acabo, ¿no? Y luego os cedo la palabra si tenéis preguntas. Al final, imaginaos que la empresa te diga, ¿cuáles son mis expectativas salariales? Pues hay que devolver con una pregunta. Oye, pues si me quieres explicar cuáles son las responsabilidades y a partir de ahí volvemos, ¿no? Primero cuéntame qué es, en qué consiste el puesto y a partir de ahí volvemos, ¿vale? Si te pregunto cuáles son estas expectativas, oye, ¿cuánto pagáis vosotros a los juniors? Lo que sí es cierto que si el seleccionador te devuelve la pregunta, no puedes entrar en una partida de ping-pong, ¿no? No puedes estar, no, pues dímelo tú, no, pues dímelo tú, no. Si te lo devuelve, dice, bueno, va, pues ya me tengo que posicionar, ¿no? Y ahí tienes que dar una cifra, ¿ok? Como habrás analizado el mercado, habrás cogido las encuestas, habrás hablado con compañeros, ya sabrás más o menos cuál es el rango que puedes ofrecer, ¿correcto? ¿Sí? Venga, si el seleccionador te dice, venga, ofrecemos un salario de X, entonces la respuesta típica es, vale, me interesa un montón el proyecto, fíjate que estoy súper motivado, lo que he visto, lo que he escuchado, etcétera, pero es que está un poco por debajo de mis expectativas. ¿Y por qué está por debajo de mis expectativas? Por esto y por esto. Porque he hecho análisis de mercado, porque sé cuánto el mercado paga, porque tengo los rangos, porque hablo con compañeros, ¿sí? ¿Ok? En la empresa te dice, oye, es tu primer empleo, deberías enfocarte en el aprendizaje. Se vale, sí, es mi primer empleo, pero es que yo también tengo una primera experiencia pequeñita, de 6 meses, de 8 meses. He trabajado en verano, en Semana Santa, he estado en una tienda, he vendido rosa en San Jordi, yo qué sé, ¿no? Esto es lo que tienes que destacar y poner adelante, ¿no? En la negociación salarial, ¿sí? Si la empresa te dice, oye, hay otros candidatos, hombre, esta frase es un poco borde por parte de la empresa, ¿no? Pero a borde, yo digo, contesta a borde. A lo mejor le gusta a la empresa. Porque si a borde contestas, te aflojas, no va a funcionar, ¿vale? Entonces,
Hay otros candidatos interesados en esta posición, lo entiendo. Yo también estoy evaluando diferentes oportunidades. La respuesta es un poco borderline, ¿no? Pero, ¿por qué no? Yo lo veo súper divertido negociar, ¿eh? Es súper divertido. ¿A qué sí, Ernest? Negociar es súper divertido, es decir, que es un juego esto, ¿no? Y no puede pasar nada, siempre y cuando estés dentro del marco, siempre y cuando hayas analizado por cuánto se mueve el mercado, siempre y cuando tengas un rango que te podría ofrecer la empresa. Es divertido, ¿vale? Y lo podréis disfrutar. La empresa donde hiciste tus prácticas. Oye, ya hiciste las prácticas con nosotros, ya conoces la empresa y sabes que no podemos pagar más de 20.000. Dice, pues justamente porque conozco la empresa, yo durante estos 6 meses de prácticas lo que he conseguido es esto y esto. Claro, tienes que haber conseguido algo, ¿no? Si no has conseguido nada, lo tenemos más complicado para negociar. Pero si has conseguido cosas, logros, esto es lo que tienes que poner adelante. ¿Vale? ¿Ok? A ver, nunca vamos a romper la política salarial de una organización, pero como está este rango, siempre podemos ir jugando dentro de este marco, ¿sí? Eso es el salario para un perfil junior y pues sí, pero es que yo junior no soy. No sé si sabéis que las Big Four, en Big Four, que son las grandes consultoras estratégicas, vais a ser junior durante 3 años. Junior 1, Junior 2, Junior 3. Y a cada junior, categoría de junior, le corresponde un sueldo, ¿no? En cualquier caso, podrías decir, vale, soy junior, pero yo ya, en el fondo mentalmente pero soy junior 3 o soy junior 2, porque tengo 6 meses, 8 meses o un año de experiencia, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Y aquí, como última reflexión, ¿no? Nuestro mercado natural es Europa, lo que las generaciones anteriores lucharon por esto. Entonces también un indicativo, una reflexión sobre cómo son los sueldos fuera, porque al final el buscar empleo recién graduado, pues es buscar empleo a nivel europeo, en mi opinión. Eso es nuestro mercado natural, ¿vale? No sé si alguien se plantea ir a Estados Unidos, pero bueno, ya mi consejo sería olvidaros. Bueno, apuntaros a la lotería. Hay una lotería que yo tengo un estudiante que la ganó. Si ya tiene la Green Card se puede ir ahí, pero los demás nos olvidamos, está muy complicado, ¿vale? Entonces, esto es el mercado y con esto pues yo termino, ¿vale? Daros las gracias.